Buenos días. En este momento nos encontramos reunidos con el profesional en trabajo social Andrés Felipe Medina, quien labora en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, en la unidad Familia Medellín, y quien cuenta con amplio conocimiento en el tema de las políticas públicas. Participan además la señora Patricia Elena Fernández, la señorita Luisa Fernanda Contreras y quien les habla, Lirman Ferney Zapata, estudiantes del pregrado de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiano. Agradecemos al profesional Andrés Felipe Medina que haya aceptado nuestra invitación a esta entrevista a fin de conocer sobre el papel del trabajo social en el ejercicio de las políticas públicas en el país. Profe Andrés Felipe, bienvenido. Gracias. Para empezar entonces, Andrés, cuéntanos qué es una política pública. Podríamos definir, Lirman, la política pública como ese conjunto coherente de iniciativas y acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de una población específica o, en su defecto, a transformar una realidad, una problemática que se esté presentando socialmente, sea poblacionalmente, sectorialmente, en un contexto determinado. En ese sentido, las políticas públicas se formulan a mediano plazo, a largo plazo, con el interés precisamente de medir el impacto que estas mismas tienen en la sociedad en la transformación de esas problemáticas. Ok. Además, entonces, como en ese sentido, ¿qué aspectos importantes debe tener entonces en cuenta a la hora de formular una política pública? Bueno, hay aspectos fundamentales, ¿cierto? Que dependen también del tipo de política pública que se vaya a formular, sea una política pública sectorial, una política pública poblacional. En lo poblacional podríamos tener en cuenta algunos aspectos mínimos, ¿cierto? Podríamos decir entonces que debe estar formulada desde un enfoque de derechos, es decir, cómo garantizar a las poblaciones el acceso a los derechos, a la garantía de sus derechos. Hago ahí la claridad porque muchas veces las políticas públicas se formulan más desde un enfoque asistencialista, es decir, cómo brindamos, ¿cierto?, algunos elementos a los ciudadanos y ciudadanas para minimizar algunas problemáticas, no tendientes a garantizar sus derechos. De ahí que sea muy importante entonces concebir las políticas públicas desde un enfoque de derechos. De igual manera, el enfoque poblacional también es importante a la hora de formular una política pública, en la medida en que esto nos definirá, ¿cierto?, el tipo de población a la cual estará dirigida. Si son niños, niñas, adolescentes, si son jóvenes, ¿cierto?, si son adultos, mayores, si es población en condición de discapacidad, si es una población en una condición sexual diversa, ¿cierto? Ahí tenemos ya una mirada diferente, ¿cierto?, de cómo formular esa política pública, ¿cierto? Entonces ahí es importante, en la medida que esto nos va a direccionar otros elementos en el momento de formular la política pública, es decir, a qué población está dirigida y en qué condiciones socioeconómicas, en qué condiciones de género, ¿cierto?, en su condición de discapacidad, ¿cierto?, o una condición de socioeconómica, ¿cierto? Ese enfoque es importante, ¿cierto? Otro elemento importante a tener en cuenta es un enfoque de género, ¿cierto? No es lo mismo políticas públicas direccionadas a una población masculina, ¿cierto?, a una población femenina, ¿cierto?, o a una población en su condición sexual diversa o de género, ¿cierto? Creo que son tres elementos importantes. Para continuar. Ok, profe. Siguiendo entonces, ¿nos puede entonces usted contar un poco sobre la política social en la cual usted interviene y cuál es su papel como trabajador social
para hacer posible el objetivo de la misma. Bueno, Lirma, para poner un poco el contexto, en el 2011, desde el 2011 se viene formulando la política pública de familia en la ciudad de Medellín, que es el Acuerdo 045 del 2011, que da los parámetros, los lineamientos para toda la atención a las familias en la ciudad. En un primer momento, como te dije ahorita, muchas veces las políticas públicas son concebidas desde un enfoque asistencialista, es decir, cómo minimizamos ciertos riesgos, cómo atendemos a la población, pero solo en un ámbito de esa problemática, pero no en el conjunto de problemáticas que las afectan. Se ha venido avanzando en la ejecución de esa política pública y ahora se viene pensando desde una perspectiva más amplia. Te decía ahorita, te nombraba 3 elementos importantes: el enfoque poblacional, el enfoque de género, el enfoque diferencial, ¿cierto? El enfoque de derechos. Entonces eso nos permite abrir el panorama, ¿cierto? Y atender a la población desde un enfoque sistémico, ¿cierto? Y en esa perspectiva creo que se hace posible lograr propósitos más amplios frente al desarrollo de la misma. Listo. Como trabajador social, entonces, para hacer posible el objetivo de esta, ¿cuál es entonces como la intervención social con respecto a esa política pública? Bueno, te decía ahorita sobre el acuerdo que reglamenta la política, el 045 del 2011. En la ciudad de Medellín en este momento se viene materializando esa política pública a través de la unidad de familia de Medellín, ¿cierto? De ahí que la unidad tenga diferentes metodologías o estrategias para hacer posible el cumplimiento de la política pública, ¿cierto? Entonces hablamos de una atención de acompañamiento a las familias, ¿cierto? Un acompañamiento familiar en sus hogares, hablamos de una atención psicosocial tanto individual como familiar y grupal, hablamos de un acompañamiento comunitario, porque uno de los propósitos o los principios de la política pública es concebir a las familias como sujetos políticos, ¿cierto? Como núcleo fundamental de la sociedad, pero también como sujetos y actores políticos. En esa medida, la política pública no pretende quedarse solamente en los hogares o en las familias, de la atención a las familias, sino como vamos posibilitando que las familias también se inserten en esos otros espacios sociales de participación social, comunitaria, política, cultural, ¿cierto? Y de ahí entonces creo que se viene haciendo un trabajo importante frente al cumplimiento del objetivo de esa política pública. Ok, Andrés. En este sentido, cuando nos hablas y nos dices acerca de la integralidad que tiene que ver para la familia como núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto? Pero también como seres políticos. Y en el desarrollo de estas políticas que se ejecutan, ¿qué tiene que ver entonces o cómo podemos nosotros vincular o diferenciar qué es el Estado entre una política pública con el bienestar social y la calidad de vida? Lerman, definitivamente las políticas públicas lo que apuntan es a eso, ¿cierto? Cómo lograr un bienestar, ¿cierto?, social, y cómo lograr que las familias o la población específica a la cual va dirigida logre una calidad de vida o mejore su calidad de vida. Te decía ahorita, al inicio, desde la implementación de la política había un enfoque muy asistencialista que no permitía que las familias lograran una calidad de vida. Ahorita con el desarrollo, porque las políticas públicas no son estáticas, sino que es un proceso cambiante, que en la ejecución de las mismas se van presentando transformaciones. Ahorita
desde lo que viene haciendo la unidad de familia, ¿cierto? Desde la política pública, yo creo que se pretende lograr una verdadera calidad de vida, una verdadera calidad de vida, un bienestar social en las familias, porque es el Estado el primer llamado a garantizar, ¿cierto? O a permitir, posibilitar que las familias tengan un mejor acceso a sus derechos, ¿cierto? A la garantía de sus derechos, y en esa medida se va logrando el fortalecimiento de la calidad de vida, ¿cierto? Andrés, ¿considera usted que los cuestionamientos que se le hacen a las políticas sociales con respecto a sus alcances de intervención en las comunidades y en el manejo de los recursos son hechos sin fundamentos de causa, o hay que replantear el cómo se vienen dando estas? Yo creo que hay una necesidad urgente de replantear no la política pública, que la política pública tiene un enfoque muy bien definido y tiene claros sus alcances, ¿cierto? Pero al momento de su ejecución, de la materialización de las mismas, hay unos baches, ¿cierto? Hay una distancia enorme entre la política pública y la realidad social en la cual está interviniendo, en la medida en que los recursos no alcanzan, en la medida en que es voluntad política también de los gobiernos locales o los gobiernos de turno garantizar, ¿cierto? O por lo menos permitir el buen ejercicio, la buena ejecución más bien de esas políticas públicas. Entonces, muchas veces se quedan en su formulación, pero de ahí a la ejecución hay una distancia enorme. Te hablo de políticas públicas en la ciudad de Medellín, por ejemplo. En la ciudad de Medellín tenemos la política pública de familia, tenemos la política pública de la mujer, tenemos la política pública de juventud, tenemos la política pública para la población LGBTI, y hay otro, H, ¿cierto? Mire, hay un amplio, yo creo que es la ciudad que más ha avanzado en ese tema de formular políticas públicas poblacionales, ¿cierto? En vía a transformar realidades específicas, pero que de ahí a que eso se materialice hay mucha distancia, porque los intereses de los gobiernos de turno son diferentes. Ahorita, por ejemplo, esta administración actual está poniendo especial énfasis en la política pública de familia, pero las otras políticas vienen un poco rezagadas, ¿cierto? Y no alcanzan, no se alcanza a materializar en su compendio o en su formulación completa, ¿cierto? De ahí que hay que replantear ese asunto, ¿cierto? ¿Cómo estamos concibiendo el tema de las políticas públicas en su ejecución? Claro que eso también depende, yo creo que un aspecto fundamental y que es necesario tener en cuenta es que las políticas públicas no obedecen a una intencionalidad política de un partido, de un gobierno, sino que desde los años 60, cuando se empieza a hablar de políticas públicas, son los movimientos sociales, ¿cierto? Son las ONG, son las fundaciones, la población civil, si me permite el término de población civil, quienes hacen un acto de movilización, de exigibilidad de derechos frente a un Estado que no les garantiza sus derechos. En esa medida obedecen a la movilización, a la exigibilidad también de los ciudadanos y ciudadanas, y que está en doble vía, ¿cierto? En una voluntad política y en esa exigibilidad de los movimientos sociales o de los ciudadanos, ¿cierto? Y hay un diálogo ahí entre ambos para formular las políticas públicas. En ese sentido, creo que es necesario replantear el tema de la ejecución por parte de los estados, pero replantear también la responsabilidad de los sujetos, ¿cierto? Y de los ciudadanos en torno a la exigibilidad del cumplimiento de esas políticas. Es un tema, un llamado a la movilización de la exigibilidad, al cumplimiento de las políticas.
creo que es un tema necesario ahí. Preguntabas también por el tema de los recursos y te hago ahí como el énfasis. El tema de los recursos es voluntad política, ¿cierto?, de los gobiernos de turno, de decidir a qué dentro de mis planes de gobierno, en qué enfoco también mis iniciativas, mis líneas de acción, mis planes de gobierno, mi intencionalidad también. Ok, profe. Ya para entonces de pronto ir terminando, consideramos o considera usted, Andrés, que las políticas sociales que se han formulado en el país han generado un verdadero impacto social y han contado con la participación de la comunidad, o esto simplemente se han hecho por hacerse de alguna manera? Te decía ahorita que las políticas públicas también han sido una lucha de los movimientos sociales, ¿cierto?, de los ciudadanos y ciudadanas que en vía a exigir sus derechos han logrado que el Estado reconozca en esa medida que existen unas problemáticas, unas necesidades de X población para lograr eso que hablamos ahorita, ese bienestar, esa calidad de vida. Y esas medidas son importantes y que su impacto tendrá que ser evaluado a largo plazo. Ahorita hay una política pública importante en la ciudad, que es la política de política pública de infancia y adolescencia, ¿cierto?, donde convergen todo el tema de buen comienzo, yo creo que es una de las políticas públicas más bonitas que hay en la ciudad y bien formuladas, pero que su impacto tendrá que ser formulado a largo plazo. Yo diría que en el tema del impacto tendríamos que evaluar también en qué medida socialmente está impactado, ¿cierto?, que ha tenido impactos legales importantes. Si hablamos, por ejemplo, de una política pública LGBTI, ¿cierto?, que ha logrado el reconocimiento de ciertos derechos, pero que se ha quedado más en el tema jurídico, de alcanzar una igualdad en el tema laboral, en el tema pensional, en el tema etcétera, etcétera, pero que en el plano de lo social, de cómo la sociedad está concibiendo esa población en el tema de la igualdad, ¿cierto?, culturalmente, hay ciertos baches, ciertas ausencias, ciertos vacíos, que habría que revisar, pero que ha generado impactos y generará impactos importantes. Igual el tema de las políticas públicas es reciente y, como te dije ahorita, yo te lo repito, tendrá que ser evaluado a un largo plazo, ¿cierto? Igual, pues, yo también creería que las comunidades, en la medida en que ellas se manifiesten y que ellas empiecen a motivarse, a participar, pues también entonces eso puede dar o se puede llegar a un punto de impacto mucho mayor, porque muchas veces las políticas, cuando son de pronto diseñadas y se llevan a comunidades, pero las comunidades solas las reciben, entonces las comunidades pueden ser apáticas de pronto al ejercicio, ¿cierto? Pero cuando la comunidad hace parte de esa construcción, de esa formulación y esa ejecución, creo yo pues que ahí el impacto se genera o aumenta en la medida en que ellos también se sienten responsables en la participación en la ejecución de esto. Claro, hace poco en la unidad hacíamos esa reflexión en torno a cómo posibilitar, ¿cierto?, que la política pública de familia en este caso pudiese tener buena acogida, un impacto positivo, y cómo darle continuidad en el tiempo. Una de las reflexiones que hacíamos y que para mí era fundamental es el tema de la pedagogía también, ¿cierto? Cómo posibilitamos que las comunidades
puedan reconocer las políticas públicas, puedan empoderarse de las políticas. En ese sentido, y te hablo ahorita de la exigibilidad, en ese sentido las comunidades podrán movilizarse, ¿cierto?, en torno al cumplimiento de la misma, a exigirle a los gobiernos, independientes del partido político, independiente del gobierno de turno, la ejecución y el cumplimiento de las mismas, ¿cierto? Andrés, muchísimas gracias. El tema yo creo que se nos presta para... Sí, el tema es bastante largo, bastante extenso. Bastante largo, pero entonces para nosotros es gratificante el haber esbozado y el haber esclarecido de pronto también muchas dudas que teníamos, ampliamos nuestro panorama y también entonces nos queda como la motivación para continuar haciendo los procesos de indagación, de consulta sobre el tema y también la posibilidad entonces de empezar a vincularse en estos procesos que se desarrollan. Muchísimas gracias nuevamente. Con gusto. Soy Fernanda Contreras, estudiante del primer semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana. En este momento me encuentro con la señorita Liliana Rentería Robledo, representante legal del Consejo Comunitario de Bocas de Caná, perteneciente al municipio de Zaragoza, Antioquia, los cuales son víctimas de desplazamiento y desaparición forzada, beneficiarios del programa Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras. Ella nos colaborará dando respuesta a unas preguntas a fin de conocer cuál es su postura con relación a las políticas públicas y cuál es su calificación a la atención que ha recibido. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Rentería Robledo, representante legal del Consejo Comunitario Bocas de Caná, perteneciente al municipio de Zaragoza. Señorita Liliana, ¿conoce usted qué es una política pública y hacia quiénes va dirigida? Creada por el Estado y dirigida a toda la comunidad para fortalecer sus necesidades. Ahora bien, ¿me podría decir cuáles son esas políticas que se están implementando en tu comunidad? Las políticas que se están implementando en mi comunidad son prevención y protección, retornos y reubicación, generación de ingresos y empleo, reparación integral, restitución de tierras, restitución de viviendas, participación y reconstrucción de la memoria histórica. ¿La atención que hoy recibe a través de estos funcionarios busca mejorar su calidad de vida? Sí, porque a partir de allí hemos aprendido a través de la unidad de víctimas la prevención y protección, generalización de ingresos y empleo, reparación integral colectiva, restitución de tierra, mejoramientos de vivienda y construcción de la memoria histórica. Además, a partir de allí, nos dimos cuenta que tenemos derecho a la identidad cultural, derecho propio, el derecho a la autonomía, el derecho a la no discriminación, derecho a la consulta previa y el derecho a la participación con enfoque diferencial. Muy bien, Lili. ¿Y tú tenías conocimiento sobre qué condiciones debías cumplir para poder ser beneficiaria de este programa que busca, por supuesto, dar cumplimiento a una política pública? Sí, lo primero sería ser víctima reconocida por la unidad para poder acceder a cada uno de los programas que brinda la Ley de Víctimas 1448 del 2011 y el decreto 4635. Bueno, y para continuar con esta entrevista, ¿podrías decirnos de qué manera recibes acompañamiento o atención? Con capacitaciones, garantía de no repetición, justicia y reparación. También protección de los derechos fundamentales de las poblaciones afrodescendientes víctimas del desplazamiento forzado. Liliana, y quisiera saber si te sientes satisfecha y han cumplido con tus expectativas la intervención que has recibido frente a la problemática. Sí, porque nos han visibilizado y hemos tenido el acompañamiento de la UARIT y esperamos que nos puedan cumplir con lo estipulado en la ley 1448 del 2011 y el decreto ley 4635, que es la reparación colectiva.
Liliana, muchas gracias por presentarnos tu postura frente a este tema tan importante como es el conflicto armado en Colombia y su relación con las políticas públicas. Gracias a ti por la entrevista y estoy presta a cualquier otro llamado. Muchas gracias.